Este vídeo no es para todo el mundo. De hecho, es probable que la mayoría de la gente lo vea y simplemente no entienda nada. Pero tú, que has llegado hasta aquí, quizás formes parte del 1%. El 1% que no puede aceptar vivir en automático, que siente en el fondo que hay algo más grande, que sabe que la mente es mucho más poderosa de lo que nos han enseñado. Y si realmente eres uno de ellos, entenderás lo que voy a revelarte al final, y quizá nunca vuelvas a pensar de la misma manera. La verdad es que el código que diferencia a este 1% no reside en fórmulas mágicas ni en talentos innatos, sino en algo mucho más sutil, pero increíblemente poderoso: la curiosidad activa. Somos curiosos desde pequeños. Los niños lo preguntan todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Y si vuelo? ¿Cómo funciona el tiempo? Pero a medida que crecemos, esta llama empieza a apagarse. La escuela estandariza, la sociedad disciplina, la rutina anestesia. Y poco a poco cambiamos las preguntas por frágiles certezas. Pero el 1% no hace eso. Mantienen viva esa chispa, incluso cuando todo a su alrededor insiste en apagarla. Esta curiosidad no es solo un rasgo de la personalidad, es una fuerza vital que, según la neurociencia, activa regiones del cerebro vinculadas a la motivación, la memoria y la resolución de problemas. En otras palabras, las personas curiosas no solo saben más, viven más intensamente, conectan puntos que otros ignoran y ven oportunidades en lo que a la mayoría le parece un caos. Joy Dispenza dice que donde pones tu atención pones tu energía, y quien tiene curiosidad vive con atención plena. Esta atención canalizada se convierte en la clave para abrir un nuevo nivel de realidad, uno en el que tus pensamientos crean, tu mente transforma y tu corazón guía. Pero cuidado, la verdadera curiosidad no consiste solo en aprender. Se trata de actuar a partir de lo que descubres. Se trata de preguntarse, ¿y si cambiara esto hoy? Y atreverse a intentarlo. Es adentrarse en lo desconocido sabiendo que en ello reside el crecimiento. El 1% no busca comodidad, busca sentido. ¿Y tú? ¿Sigues sintiendo esa chispa? Porque al fin y al cabo, la vida con la que siempre has soñado puede estar oculta tras la pregunta que aún no te has permitido formular. Imagina que te levantas cada día y sigues la misma rutina. Levantarse, correr, trabajar, repetir. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en este ciclo silencioso? Pues la mayoría de la gente sí, y ni siquiera se da cuenta. Viven en un bucle invisible, funcionando con el piloto automático, sin cuestionarse el origen de sus pensamientos, decisiones y emociones. Es cómodo, pero también mortal para quienes sueñan con algo más grande. Este bucle no es solo una metáfora, es una realidad neurofisiológica. Cuando repites las mismas acciones con los mismos pensamientos y las mismas emociones todos los días, tu cerebro literalmente ahorra energía al consolidar vías neuronales que refuerzan ese comportamiento. ¿Cuál es el problema? Te conviertes en una versión repetida de ti mismo, y el verdadero crecimiento muere ahí. El 1% lo entiende. Reconocen el peligro de vivir reaccionando a la vida en lugar de crearla activamente. Por eso se convierten en expertos en salir del piloto automático. ¿Cómo lo hacen? Despertando su mente, observándose a sí mismos, interrumpiendo patrones. Joe Dispenza explica que, para cambiar tu realidad, tienes que actuar como la persona en la que quieres convertirte, incluso antes de sentirlo. Suena contradictorio, pero es revolucionario. Cuando anticipas emocionalmente la nueva versión de ti mismo, tu cerebro empieza a reprogramar tu identidad. Es entonces cuando se produce la magia. Quizá pienses, pero no tengo tiempo para eso. Y ahí está la trampa del bucle. Siempre saca a relucir excusas que parecen lógicas, pero que no son más que protecciones para el viejo yo. Y lo que es peor, el tiempo pasa. Y cuanto más tiempo pasas en automático, más te alejas de la vida que podrías estar viviendo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a romper este ciclo?
No se trata de cambiarlo todo hoy. Se trata de romper el patrón una vez, luego otra, luego otra, hasta que el cambio se convierta en tu nueva zona de confort. El piloto automático es eficiente, pero nunca se diseñó para llevarte a lo extraordinario. ¿Te has parado a pensar alguna vez que tu realidad actual podría ser solo un reflejo de las historias que te cuentas cada día? Parece una exageración, pero la ciencia, y sobre todo la neurociencia, ya ha confirmado algo que las tradiciones ancestrales llevan siglos diciendo: lo que piensas y sientes moldea literalmente lo que experimentas. Joe Dispenza es categórico: donde pones tu atención, pones tu energía. Esto significa que si vives centrado en los problemas, la escasez, la culpa o el miedo, tu mente y tu cuerpo se ajustarán para confirmar este patrón. Pero si te atreves a redirigir tu atención hacia lo que quieres crear, tu biología empieza a trabajar a tu favor. Y entonces lo imposible se convierte en cuestión de tiempo. No es magia, es neuroplasticidad. Tu cerebro se reconstruye constantemente basándose en las experiencias que le das. Las neuronas que se encienden juntas se conectan. En otras palabras, repetir pensamientos positivos, poderosos y centrados en el crecimiento crea literalmente nuevas redes mentales, dando cabida a comportamientos más acordes con la vida que deseas. Pero aquí viene el detalle que separa a los soñadores de los realizadores. No basta con pensar. Hay que sentirlo como si ya fuera real. La emoción es lo que sella el cambio. Cuando imaginas una nueva realidad con tanta intensidad que tu cuerpo cree que ya está sucediendo, empiezas a atraer personas, situaciones y decisiones que validan esta nueva versión de ti. La mayoría se rinde porque espera resultados antes de la transformación interna. Pero el 1% actúa al revés. Transforma desde dentro para atraer desde fuera. Esta inversión de la lógica es lo que construye el puente entre el ahora y lo extraordinario. Lo imposible no es una barrera, sino un espejo. Solo parece inalcanzable mientras sigas proyectando el viejo yo en el futuro. Pero cuando cambias, tu energía, tus pensamientos y tus emociones, el futuro también cambia inevitablemente. ¿Qué estás proyectando ahora? ¿Eres consciente de la realidad que estás creando? En algún momento de nuestras vidas todos oímos una llamada, una inquietud sutil, un pensamiento insistente, una voz que pregunta: ¿hay algo más? Para la mayoría, esta llamada queda ahogada por el ruido de la rutina, por las obligaciones, por el miedo a lo desconocido. Pero para algunos, esta llamada es demasiado fuerte para ignorarla, y estos son los que inician el viaje de la transformación. El 1% que decide escuchar y seguir la llamada no es más listo, afortunado o talentoso. Simplemente están más dispuestos a cuestionar, dispuestos a renunciar a las certezas, dispuestos a cometer errores, a empezar de nuevo, a reinventarse, porque han comprendido algo fundamental. Crecer duele, pero no crecer duele mucho más. Lo curioso es que esta llamada suele llegar en los momentos más inesperados: una crisis, una pérdida, un malestar existencial. Pero también puede llegar en momentos de calma, cuando todo parece ir bien, pero algo dentro sigue diciendo: no es suficiente. Es entonces cuando nace el impulso de buscar, de salir de lo ordinario, de zambullirse en lo desconocido, no por aventura, sino por necesidad. Del alma, Joe Dispenza habla mucho de esta ruptura interior. Dice que solo cuando te cansas de ser quien has sido, puedes abrirte a quien puedes llegar a ser. Pero esta apertura requiere coraje, porque implica matar viejas versiones de ti mismo, y eso da miedo. Incluso si esas versiones están limitando tu vida. La verdad es que muchas personas sienten la llamada, pero se callan. Fingen que no la han oído. Se distraen con las redes sociales, los objetivos superficiales y el exceso de trabajo. Y así pasa la vida, y esa gran versión que podría haber existido simplemente no nace. Pero si estás aquí, mirando, escuchando, sintiendo, quizá tú también hayas oído ya esa llamada. Y quizá, solo quizá, este vídeo sea el recordatorio que necesitabas para responderla.
Así que te pregunto, ¿vas a ignorarlo como hace la mayoría? ¿O vas a responder como hace el 1%? ¿Se ha dado cuenta alguna vez de que las cosas raras llaman más la atención? Frases como última oportunidad, edición limitada o solo para elegidos activan inmediatamente algo en nuestro cerebro. No es casualidad, es neurociencia. Desde tiempos primitivos el ser humano ha estado condicionado a valorar lo que es escaso, porque la escasez indicaba supervivencia, y este instinto sigue latiendo en nosotros. Pero, ¿y si te dijera que esta percepción puede utilizarse como detonante de la transformación? Joe Dispenza dice que el 1% que realmente se transforma comprende este mecanismo. Reconocen que la vida no ofrece infinitas oportunidades para cambiar. Saben que ciertas oportunidades, ciertos momentos, no se repiten. Y es precisamente esta conciencia la que les hace actuar. No dejan las decisiones importantes para mañana. No esperan a que llegue el momento adecuado, porque lo entienden. El momento adecuado nunca es externo, se crea internamente. La escasez, cuando se comprende, se convierte en un motor, auténtica urgencia, combustible para la acción. La misma lógica se aplica a ti. ¿Cuántas veces has dejado pasar una oportunidad de cambiar porque pensabas que tendrías otra? ¿Cuántas veces has pospuesto una elección por miedo y hoy cargas con el remordimiento? La escasez bien empleada no es manipulación, es claridad sobre el valor real de las cosas. Y aquí hay un punto importante. Cuando te percibes como único, empiezas a actuar con más presencia. Valoras más tus decisiones, tus relaciones y tu teva. Atención. Dejas de comparar y empiezas a construir. Porque te das cuenta de que nadie más va a vivir la vida que solo tú puedes vivir. Esta mentalidad es rara y muy poderosa. En lugar de ver la escasez como una limitación, considérala una invitación, un recordatorio de que lo valioso no es infinito, y precisamente por eso merece ser vivido con intensidad. ¿Qué escasea hoy en tu vida? ¿Valor? ¿Tiempo? ¿La energía? Quizás sea el momento de tratarlo como si fuera oro. Porque lo es. ¿Ha sentido alguna vez esa pequeña explosión de placer cuando descubre algo nuevo? ¿Ese clic mental cuando por fin todo tiene sentido? Ese momento de euforia no es solo excitación, es dopamina liberada en el cerebro, y eso lo cambia todo. La dopamina es uno de los neurotransmisores más importantes relacionados con la motivación, el aprendizaje y el placer. Y la ciencia ha demostrado que la curiosidad y el descubrimiento son desencadenantes directos de esta liberación. En otras palabras, tu cerebro está diseñado para amar el crecimiento. Pero aquí está el truco. La dopamina no solo se activa cuando encuentras la respuesta, se activa durante la búsqueda. Esto significa que el proceso de aprender, preguntarse y explorar en sí mismo es muy gratificante. Es como si la naturaleza hubiera programado tu cerebro para evolucionar. Y cuanto más alimentas este ciclo, más fuerte se hace. Joe Dispenza habla de ello como una palanca biológica para la transformación. Cuando empiezas a explorar nuevas ideas, a imaginar nuevas realidades, a desafiar viejos patrones, estás, en la práctica, reconfigurando tu cerebro. Esta reconfiguración, llamada neuroplasticidad, es lo que permite a alguien pasar de un estado de estancamiento a otro de expansión, aunque lleve décadas estancado en viejos hábitos. Y aquí es donde destaca el 1%. Les mueve el ansia de descubrir. Saben que el verdadero aprendizaje no viene de las respuestas fáciles, sino de las preguntas difíciles. No les asusta no saber, al contrario, les entusiasma la idea de aprender algo nuevo. Mientras la mayoría busca comodidad, distracción o entretenimiento superficial, los que realmente crecen buscan estímulos mentales que les supongan un reto. Leen, investigan, hablan en profundidad. Alimentan su cerebro con preguntas y reciben a cambio dopamina, concentración, claridad y dirección. ¿Y tú? ¿Con qué estás alimentando tu mente hoy? ¿Estás dejando que tu cerebro se expanda o simplemente se distraiga?
Porque en el fondo, tu sistema neuronal está pidiendo a gritos crecer. Solo tienes que decidir dártelo a ti mismo. Vivimos en la era de la velocidad. Todo es ahora. Resultados inmediatos. Respuesta instantánea. Pero he aquí una provocación. ¿Qué le ocurre a una mente que nunca aprende a esperar? Pierde la capacidad de profundizar. Y lo que es peor, pierde la capacidad de transformarse de verdad. La curiosidad, que es la esencia del crecimiento, no va de la mano de la prisa. Requiere tiempo, silencio y presencia. Joe Dispenza habla mucho de esto. Lo nuevo solo puede surgir cuando frenas lo suficiente como para tomar conciencia de lo que ocurre en tu interior. Pero el mundo grita lo contrario. A cada segundo, las notificaciones intentan convencerte de que hay algo más urgente que tu propio viaje. Y la mayoría de la gente cae en esta trampa. La verdad, la curiosidad que te transforma no nace de clics rápidos, sino de preguntas lentas, de las que te inquietan, las que arrastras durante días, las que no tienen respuesta en Google. El 1% lo ha entendido. Han aprendido a ralentizar su pensamiento automático, a decir no al ruido, a cultivar la atención plena. Y esto hace que sus procesos de aprendizaje sean profundos, consistentes y transformadores. Saben que la pregunta adecuada, formulada con paciencia e intención, vale más que 1000 respuestas rápidas. Y se da una curiosa paradoja. Cuanto más ralentizas, más avanzas, porque dejas de dar vueltas en círculos, dejas de repetir patrones. Empiezas a darte cuenta de lo que antes pasaba desapercibido. Ese detalle, ese hábito, ese pensamiento que llevaba años saboteando silenciosamente tus planes. Ser curioso en un mundo acelerado es un acto de resistencia. Es elegir la profundidad sobre la superficie. Es aceptar que el crecimiento tiene su propio ritmo y que no se puede acelerar, sino cultivar. Así que dime, ¿estás simplemente acumulando información o estás permitiendo que te transforme? ¿Preguntas de verdad o solo esperas la siguiente respuesta superficial? La verdadera curiosidad requiere tiempo, compromiso y valor. Y por eso es tan poco frecuente. Pero también por eso es lo que diferencia a los que miran desde lejos, de los que cambian el juego. Ahora que has llegado hasta aquí, hay que decir una verdad. Ya no eres el mismo. Porque la información es semilla. Y si en este vídeo te has sentido diferente, es porque algo dentro de ti ya ha empezado a germinar. Pero aquí viene la gran bifurcación del camino. ¿Qué vas a hacer con ella? El mundo está lleno de personas que saben qué hacer. Leen, miran, escuchan, pero no actúan. Y la diferencia entre estas personas y el 1% no está en el conocimiento, sino en la acción valiente. El elegido no es el que más sabe, es el que lo hace, incluso con miedo. Joe Dispenza dice que el mayor salto en el camino de la transformación se produce cuando empiezas a actuar como la persona que quieres ser, incluso antes de sentirte preparado. Ese es el verdadero secreto, porque la mente sigue al cuerpo, y el cuerpo enseña a la mente. Cuando empiezas a comportarte como tu versión futura, ocurre algo mágico. Te conviertes en esa versión. Pero eso requiere fe, y la fe no tiene que ver con la religión, sino con comprometerse con algo que aún no puedes ver, pero que sientes que es real. Se trata de aceptar la incomodidad inicial como parte del proceso. Se trata de cometer errores, adaptarse, persistir. Es confiar en que cada movimiento auténtico genera un eco en el universo. El ciclo de la repetición es seductor. Ofrece comodidad, familiaridad, incluso una falsa sensación de seguridad, pero nunca te llevará a lugares nuevos. Para eso, necesitas romper. Tienes que romper el ciclo con acciones atípicas, incluso las pequeñas, incluso hoy. Y quizá ese sea el mejor mensaje de todos. La transformación es una elección diaria. No tienes que cambiar el mundo entero ahora mismo, pero puedes cambiar un gesto, un pensamiento, una decisión, y repetir esa elección mañana y pasado mañana.
hasta que la nueva realidad sea inevitable. Así que la pregunta final no es si has entendido lo que se ha dicho aquí. La pregunta es: ¿vas a transformarte o a repetir? Porque la llamada está hecha, y los que han llegado hasta aquí ya han empezado a responder.